Ranking de todos los brawlers en Brawl Stars. Excepto por Buzz Lightyear, porque no está en esta tier list que busqué. Ni por mi pana que acaba de salir, Meeple. Pero bueno, vamos a darle. Empezamos en este caso con los F. Son brawlers que no sirven para nada. D son brawlers que uno que otro mapa tienen posibilidades, pero no son el mejor pick. Estos ya son buenos picks en sus mapas. En el C, en el B son brawlers que son muy buenos en ciertos mapas muy específicos. En A y en S son brawlers que son muy buenos en muchos mapas, pero en S son casi rotos en cualquier mapa. No sé por qué está este de Fang en la skin, pero bueno, empezamos con el peor puesto, el peor lugar. Se lo va a quedar mi compa Dog. No sirve para nada, no tiene nada interesante, sufre mucho. No tienes una habilidad estelar muy rota, un gadget o algo, una hipercarga. Entonces, si no tienes nada que te ayude, literalmente no tienes nada. Entonces, se va a quedar en nuestro último puesto. Y en otro puesto también muy bajo se va a quedar mi pana Hank. También lo mismo, no sirves en ningún mapa muy roto o en ningún modo de juego, o no tienes una habilidad estelar o gadget o refuerzo que sea súper interesante o que te cambie cómo juegas la partida. Entonces también se va a quedar. También tiene que ver con valores que son fáciles de jugar, en general que son buenos, pero también que son muy versátiles en muchos mapas y en muchos modos diferentes, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, en mi opinión, con un brawler que es un poquito mejor que ellos, pero ay, es que no sé, hay brawlers que sí son bueno, esta vamos a ponerlo aquí porque ni siquiera sé por qué es ahí, ¿no? Pero bueno, es algo random, pero bueno. Vamos a continuar con otro brawler que es muy malo ahora mismo. Yo me iría por mi pana. Es que hay unos brawlers que sí realmente no sirven para nada, pero hay otros que sí tienen más o menos una que otra posibilidad. Entonces, yo me voy a ir por Draco aquí también en el F porque, o sea, tienes posibilidades, pero son muy malas. O creo que me voy a ir mejor al. Ahorita lo califico bien a Draco, pero sí, o sea, es que hay muchísimos Brawlers Bros. Pero creo que me voy a ir ahora mismo con mi pana Bull, porque sí, o sea, si es muy mal Brawler, no tienes ninguna funcionalidad muy interesante, solo sirves en atraco o contra. En solo showdown solo sirves ahí, pero obviamente solo me estoy basando en 3 contra 3. Y un nivel alto competitivo me refiero a Brawlers que son muy buenos en copas muy altas o en situaciones muy específicas y no necesitas mucha skill para jugarlos, ¿no? Entonces se va a quedar también aquí mi compa Bull, no tienes una buena hipercarga, buen daño, buen control, más o menos todo eso, ¿no? También obviamente tiene que estar aquí mi pana Bonnie, no sirve para nada. Tiene mucho que no la juego porque no me gusta jugar con brawlers que son muy malos porque siento que no tengo la habilidad suficiente, pero en realidad es que los brawlers son muy malos y no tienen muchas funcionalidades en general. Obviamente me estoy basando también en al máximo con su mejor habilidad estelar, con su mejor gadget, con su mejor hipercarga. Obviamente solo tiene una hipercarga de ahora, ¿no? Pero con su hipercarga entonces sí, se va a quedar también en el puesto F, que literal son casi inservibles. Continuamos con Miko, también yo diría que está aquí, solo sirve. Es que está en el límite de F y D. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a inaugurar D. Miko se va a quedar en el puesto con el rango D o en el nivel D, porque tienes posibilidades, pero tampoco es algo súper roto. Entonces tenemos cosas más interesantes. Tenemos Miko que tienes posibilidades, una que otra, tienes buen daño, buen control, pero no es algo súper roto. Entonces vamos a continuar aquí. Tenemos ahora a mi pana Shock, también digo que va a estar en el puesto D. Tienes cosas súper interesantes, pero solo sirves en Atraco. Entonces no te sirve para muchas más cosas. Tienes detalles o cosas más interesantes. Pero Shock también igual no sirves para nada. En uno contra uno, situaciones así más específicas. No tienes muchas posibilidades. Entonces se va a quedar también en este puesto. Y pasamos ahora con Mr. P igual en el puesto D. Muy malo, muy X, muy chafa. No tiene muchas posibilidades. Nada de control. Sí, o sea, es muy X, no tiene hipercarga, no tiene cosas interesantes como tal, entonces sí se va a quedar en este puesto, porque realmente sí, o sea, no tienes nada que digas wow, ¿no? Y bueno, luego también les voy a mencionar rápidamente que Maple yo la pondría en el puesto B o A, en uno de estos dos lugares. Buzz Lightyear obviamente es S, pero creo que también falta otro brawler más. Shade, no sé si también esté en este. No, creo que Shade no está. Ajá, porque se quedó hasta Berry. Ajá, Shade también me falta. Shade lo pondría tal vez en el puesto C, porque es que sí son brawlers que, perdón, me salté porque pues, no están en el tier list y busqué y este es la más reciente, con varios brawlers. Yuyu llega a Yuyu, pero no llegó a Shade, entonces sí. Continuamos entonces con otro brawler del puesto D, que son muy malos, que no rifan para casi nada, o que son muy
Depende de muchas cosas específicas. Me iría con Draco igual, o sea, si sacas la ulti, bien, pero si no, ya valiste, o sea, es muy tardado, muy complejo, muy interesante, pero sí, también sufres muchas cosas y muchos aspectos muy diferentes, pero sí se va a quedar también en este puesto porque no tienes una hipercarga, no tienes algo que te cambie cómo juegas al Brawler, ¿no? Entonces vamos a continuar, en este caso con Grom, tristemente, porque es un Brawler que yo sí disfruto mucho jugar, porque me gustan mucho los Brawlers de control, se va a quedar Grom aquí. Tienes buen daño, buen control, pero solo sirves en atrack, no, perdón, en casi estelar y en noqueo. Solo sirves ahí. Entonces sí vas a sufrirle mucho. Vas a estar con más o menos interesantes situaciones. Pero sí, no, Goram, no, la verdad no. No te recomendaría. También obviamente se puede basar en brawlers que nunca te recomendaría maxear o tener a buen nivel. Entonces sí. Pero bueno, continuamos en este caso con... Ay, una disculpa. Con Sam también se va a quedar en este puesto. Yo siento que no es lo que era antes. Sufres mucho contra muchos brawlers. Hay muchos más antitanques, muchos brawlers que son muy buenos en el meta actual y sufres, realmente son muy malos. En este caso Sam también se va a quedar en este puesto, muy malo, muy X, muy tranquilo. Pasamos, recuerden que todo esto es basado en mi opinión, no soy un jugador profesional, pero sí tengo buen conocimiento del juego y más o menos puedo decirles si más o menos tiene sentido o no ciertas cosas, ¿no? Entonces se va a quedar ahí. También obviamente tiene que estar aquí mi pana Charlie, no sirve mucho, no tiene mucho control, mucho daño. La otra vez estuve tratando de pusharla como a 800,000 copas o demás. Y la verdad es que sí sufres demasiado porque no sirve para mucho, no tienes tanto daño, tanto control, no tienes nada interesante. El daño es lo que más débil que tiene, ¿no? Pero sí, se quedará en ese puesto Charlie. Continuamos con Fang, también igual, o sea, en mi opinión la hipercarga es buena, pero sí, tal vez estaría entre puesto D y C, pero no creo que más arriba, o sea, porque sí dependes de muchas cosas muy específicas, de tener buena puntería, de la ulti, ciclarla fácilmente, entonces sí, creo que lo voy a pasar mejor al puesto C, pero sí hasta abajo del C. Y tenemos aquí también el D, a Pam, está en su peor momento ahora mismo, yo digo, tiene, no sé por qué, porque sí tiene cosas interesantes, pero no siento que sea lo suficiente lo que tiene, ¿no? Las habilidades que tienen siento que no son suficientemente buenas. Entonces se va a quedar en este puesto. Y sí, tristemente, porque yo sí disfruto más o menos de jugar con este Brawler, porque el gadget se me hace muy interesante a mí. Pero bueno, vamos a continuar. En este caso, con... Ya yo digo que estos ya son C, también sigue siendo muy malos, pero tienes unas que otras posibilidades en uno que otro mapa o modo de juego específico, ¿no? Entonces continuamos aquí con C de Carl. También se va a quedar aquí, o sea, tienes buenas posibilidades, pero no, es muy fácil que te stuneen o que te tiren algo para stunear, empujarte de tu ulti, entonces la ulti es lo más importante que tiene ese brawler y sin ella sufres demasiado. También en este puesto se va a quedar Jackie, o sea, tienes una buena hipercarga, buen daño, pero siento que no es lo suficientemente bueno como para que digas, wow, es un brawler sorprendente o vas a carrear mucho a tus enemigos y demás. También aquí yo siento que se va a quedar Pearl, porque quieras o no, yo solo he visto que la jueguen en noqueo, porque tienes la habilidad estelar del escudo, que tienes esas posibilidades de ciclar, de tener mucha vida, muy buen daño, el gadget y demás, pero en general no es tan versátil y no tiene tantas posibilidades en mi opinión, ¿no? Aquí continuamos. Ay, es que sí hay muchos brawlers, bros, pero en general creo que hay varios que no son tan, que no sirven para mucho o que no son tan rotos en ciertos mapas o modos específicos, ¿no? En ese caso creo que me voy a ir por Bibi. La verdad es que siento que sí, o sea, no sirves para mucho. Tienes más o menos buena presión, buen daño, pero sí, o sea, no. Tienes algo que realmente te cambia cómo juegas al brawler o cómo generas esa presión o ese control, ¿no? Y también aquí se va a quedar Bea, también, o sea, lo mismo, tienes poca vida. En este caso sí, poca vida, no tienes tanto daño en general. Sufres, perdón, de muchas cosas. Entonces sí, se va a quedar también en ese puesto. Y también aquí juntito va a estar mi compa Edgar, igual es bueno solo en noqueo y casa estelar si tienes buenos matchups, pero si no, ya valiste. Entonces, sí, en general, se va a quedar en ese puesto. Voy un poquito más rápido porque quiero que sea conciso, pero no tan explícito, porque esos brawlers que son medio malos, pues nada más voy a dar una razón medio coqueta, pero ya los mejores sí voy a dar una razón un poco más explícita y específica. También aquí tiene que estar a fuerzas Mandy, porque igual solo sirve para atraco y noqueo. No, perdón, casa estelar y noqueo. Mapas muy grandes, ¿no? Solo sirve ahí. No sirve en ningún otro, entonces se va a quedar también en este puesto porque no es tan versátil y no depende. Y no tienes casi nada bueno. Continuamos, bros, en este caso, en mi opinión, con Genio. También ahora no está en su mejor momento. Hay muchos mejores mids ahora mismo. No tienes el daño que necesitas o el control que necesitas para que sea un buen brawler o buena opción. Y en este caso también va a estar aquí Bo, igual, lo mismo. Lo único bueno, yo digo que solo se rifa mucho en atrapagemas.
y en zona restringida, porque el daño es normal, pero las minas son lo más interesante que tiene. Y es relativamente bueno, pero tampoco es algo que te cambie cómo juegas a las partidas, o cómo cambias, o cómo disfrutas, o cómo triunfas, o cómo carreas, ¿no? Pero sí. Pasamos en también aquí mismo. Yo siento que Boss también no está en su mejor momento. El estuneo que tienes es interesante, pero tienes muchos brawlers que son muy tanque estudios, entonces, muy counter estudios, perdón. Entonces vas a sufrirle mucho. Casi todos los tanques que no tienen buena invercarga se van a quedar en puesto B o C, yo siento. En este caso también aquí continuaría con Jessie. Ahí, bueno, la pongamos aquí en el puesto C también. En el rango C yo siento que también no tiene buen daño, pero solo contra tanques eres buena. Y yo diría que en atrapagemas, no, en balón, solo diría que en balón brawl o uno que otro mapa de atrapagemas con muchos arbustos, solo sirves ahí. Y sí, vas a sufrirle mucho. Aquí también tiene que estar mi pana, el primo, sufre mucho, necesitas muchas cosas muy específicas, mucho daño, pero te hace mucho counter, no tienes tanto rango, no tienes cosas que sean súper interesantes para que digas, órale, les voy a cargar a mis compañeros, o voy a generar muchísima presión, o muchísimo control. Entonces sí se va a quedar en ese puesto. Y aquí también yo siento que... es que no sé, bros, pero sí creo que me voy a quedar con Buster aquí también. Porque sí, o sea, eres uno que otro más o menos bueno, pero no eres lo suficientemente roto para ya hacer un go pick, un pick fundamental para ciertos mapas o modos específicos. Entonces sí, no eres lo suficientemente bueno. También creo que voy a poner aquí a Moe, que está por aquí. Igual es un brawler que decayó muchísimo, o sea, no sirve ya para casi nada. Moe no tienes casi nada de potencial, no tienes casi nada de cosas interesantes, entonces sí se va a quedar también en ese puesto. Y yo digo que ya casi vamos a pasar a los B, que son más jugables o más rentables en ciertos modos o mapas específicos. Pero también yo siento que Rosa no es lo suficientemente buena, no tienes tanto daño, tanta presión, tanto control. Sufres mucho jugando con Rosa porque solo si juegas en Atrapagemas o en Balón Brawl, uno que otro mapa, tienes posibilidades. Igual que Moe, no tienes tanto daño, tanto control. No tienes lo suficiente para ser un top, un brawler top, ¿no? Y yo digo que ya vamos a pasar. Bueno, también aquí Willow yo siento que mejoró mucho, pero no está lo suficientemente rota. No, sí, vamos a ponerlo ya en el B. En el puesto B, en el inciso, en el nivel B. Yo siento que tienes el punto más fuerte ahora que tienes. Creo que tiene más rango que Barley, por ejemplo. Y tiene más daño que Barley, o más o menos lo equivalente, ¿no? Pero la ulti tienes un poco más de rango, más área de ataque. Entonces sí tienes un poquito más de posibilidades en ese caso, pero no lo suficiente como para poder cargar. Aquí también creo que RT creo que me lo pasé, pero también se me queda en el puesto C, limbo entre el B y el C, pero sí, o sea, creo que ya no lo he visto que lo jueguen casi nunca o nunca los jugadores profesionales. Entonces sí, yo siento que se va a quedar en ese puesto igual. Y también aquí que se va a quedar Clancy porque su nivel, si no sacas el nivel, es como Surge, pero un poquito peor porque es muy fácil sacar nivel con Surge, pero con Clan. Y el problema es que tienes ahí los límites. Pero sí, Clancy, en su nivel 1, nivel 2, bueno, vamos a ponerlo en el B, porque nivel 3 está rotísimo. Pero para llegar a ese nivel, si necesitas mucho, puede que hayas perdido la partida cuando apenas estás consiguiendo esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí. Continuamos en este caso, en mi opinión, con 8-bit en este puesto también. Yo siento que es de los mejores mids del juego en atrapagemas. En uno que otro mapa de atraco o casa estelar por el control que tienes por tu torreta, puedes tener posibilidades, pero tampoco es algo que te cambie cómo juegas ciertos brawlers o ciertas partidas o ciertos matchups, ¿no? Entonces sí se va a quedar ahí. También aquí se va a estar mi pana Nani, igual es un buen brawler, pero solo sirve en otro mapa, depende de mucha skill, entonces depende de muchas cosas, pero sí, yo siento que ese se va a quedar ahí. Creo que aquí tristemente se va a quedar también un brawler que es más interesante, pero Kit también es un brawler que se va a quedar mejor aquí. Kit en el puesto C, también el limbo entre el B y el C, pero creo que más para el C, porque no tienes tanto daño, tantas posibilidades con este brawler, dependes de muchas cosas muy específicas y si no, o sea, no tiene lo suficiente. Aunque tiene de los mejores gadgets del juego, pero no es lo suficiente para volverlo top, ¿no? Seguimos aquí en el puesto B y en el caso voy a poner a Kenji, porque hay muchos brawlers que le hacen mucho counter. O sea, por ejemplo, Griff se lo destrozan en un ratito. Bull también en un ratito. O sea, hay muchos brawlers que se lo destrozan en un ratito este brawler, entonces sí, no es lo suficientemente bueno para que puedas cargarlo, ¿no? Aquí también en este puesto se va a quedar Brock, porque quieras o no, en atraco, en casa estelar, en noqueo, tienes posibilidades por el gadget que tienes de romper muros o el gadget de brincar, tienes buenas funciones, pero no es lo suficientemente roto, ¿no? También aquí yo voy a poner a Lily en este tier B. Casi todos de entre estos mismos, por ejemplo, en los del C, casi todos son lo equivalente más o menos en cuanto a qué tan buenos son, en mi opinión. Pero sí, o sea, hay obviamente unos que son un poco mejores que otros, ¿no? Pero sí, en este caso Lily también, o sea, depende del 100% del gadget.
Si tienes tus 4 gadgets y los usas mal, vas a perder la partida. Entonces sí dependes de muchas situaciones así, ¿no? Y vamos a continuar en este caso con Poco, también así que yo siento que tiene una hipercarga interesante, pero no tiene suficiente daño. Si no tienes buen equipo, vas a perder la partida porque no puedes este, apoyar tanto a ciertas personas, ¿no? Pero bueno, continuamos ahora con Gray, igual aquí yo siento que, porque solo en Atrap, es que su hipercarga es muy buena, pero si no sacas su hipercarga pronto, vas a sufrirle mucho. Entonces sí, dependes de muchas cosas muy específicas que estén a tu favor, entonces sí se va a quedar en este puesto. Al igual que Spike, igual el daño es muy bueno que tiene, pero todo lo demás es muy X o no en muchos modos o mapas o funciona correctamente, ¿no? Entonces sí se va a quedar en ese puesto. Igual que Meg, yo siento que si juegas en mapas un poco más agresivos o cerrados, vas a rifar mucho porque tienes mucho daño y la ulti es muy buena, pero el rango que tienes sí es el punto más débil, entonces sí depende mucho de ese factor, que debes de controlar mucho ese factor, que tienes, el rango que tienes no es tan bueno. También aquí se va a quedar Colt porque yo siento que en atraco y si tienes la skill suficiente vas a disfrutar mucho de jugar con él, pero si no vas a sufrirle. Depende mucho más o menos tu nivel de habilidad, pero yo siento que sí tiene más uso o que varios de los brawlers que están abajo, obviamente, ¿no? Pero sí. Continuamos ahora también con Tick, o sea, tienes muy buen control, muy buena presión, pero solo sirves en atraco. Uno que otro mapa muy específico, no, perdón, atraco no, uno que otro mapa muy específico de atrapagemas me refería. Y también obviamente Casa Estelar y Noqueo, ¿no? Solo ahí tienes posibilidades y funciones coquetas, ¿no? Pero sí, en general no es lo suficientemente bueno. Aquí también se va a quedar Crow, yo siento que es bueno, pero tampoco tan roto. Solo en atraco, cuando tienes tu ulti hipercargada, tienes muchas posibilidades y funciones más interesantes, pero sin ello no creo que tengas lo suficiente para poder carrear. Al igual que Barley, también, o sea, eres buen thrower, pero no eres lo suficientemente roto para cargar a tus compañeros, entonces se va a quedar también en este puesto porque tienes un muy buen gadget y muy buen daño, pero si se viene un brawler uno contra uno, te va a comer fácilmente un Edgar, un Mortis, algo así, te va a comer muy fácilmente, realmente muy fácil. También aquí vamos a estar con León. Tienes buen daño, pero dependes también del factor sorpresa, que saques tu ulti rápidamente, tu hipercarga, tus gadgets, habilidades estelares, tienes que depender mucho de ciertas cosas. Pero sí, vamos a continuar en este caso con Sandy, yo diría que también es buen brawler, pero solo en uno que otro mapa, en balón brawl, en atrapagemas. Tienes que escalar tu ulti o tu hipercarga, tu gadget, cosas que si las juegas bien tienes posibilidades, pero si no vas a sufrir demasiado, 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 demasiado. Aquí también va a estar Bell, porque yo siento que es buen mid, tienes buen daño, buen control y en general sí, brawler normal, promedio. Estos brawlers solamente son promedio, pero sí, o sea, sirves en uno que otro mapa más que en otros brawlers en este caso, ¿no? Pero sí. También aquí va a estar Janet a fuerzas, tienes buen daño, buen control, la hipercarga es buena, pero no estás en el top de los brawlers. Vas a sufrir un poco más. Obviamente, mientras mejores sean los brawlers, más fácil sean de jugar, ¿no? Como ya mencioné, en el puesto C hubiera puesto a Shade, en el B a Meeple y en el S a Buzz Lightyear, de los 3 brawlers que me faltan. Pero bueno, vamos a continuar en este caso con... es que hay brawlers que sí... Pero yo siento que en este caso voy a poner aquí también a Low, porque yo siento que en Atrapagemas es muy bueno contra tanques. Si tienes un buen mapa contra tanques y no hay muchos arbustos, vas a cargar a tu equipo. Y obviamente en zona restringida es muy buena opción y tienes buena habilidad estelar, buena hipercarga y demás, ¿no? También este puesto se va a quedar Robs, es muy buena opción, buen control y tienes muchas posibilidades, pero sí dependes de muchas cosas. Igual aquí también se va a quedar Squeak, buen control, buen daño, pero no era lo suficientemente bueno para poder hacerte uno contra uno situaciones o poder cargar a ciertas situaciones a tu equipo, ¿no? En este mismo puesto creo que voy a poner tristemente a Chester, porque yo siento que está en el limbo entre el B y el A, Chester, pero no es tan bueno como para estar en el A, en mi opinión. Obviamente recuerden que todo esto es basado en mi opinión. No es lo suficientemente bueno y dependes de muchas más cosas. Al igual que Sprout también está por aquí. No es tan bueno, pero en atraco, no, perdón, siempre me confundo. En noqueo y en casa estelar eres rotísimo, tienes buenos compañeros, muy buen control, muy buena presión, muy buenas posibilidades que tienes con este mismo. Aquí también voy a poner. Ay, es que no sé, bro. Creo que sí, AMs aquí. Tienes buen daño, una buena hipercarga, pero sí, o sea, no tienes lo suficiente para poder destrozar a los enemigos todo el tiempo. En todas las partidas, en todos los momentos. También obviamente depende mucho cómo el meta sea, ¿no? Si hay 10 tanques en el top, obviamente Colette mejora muchísimo. Mi pana Surge, Gale y brawlers que le hacen mucho counter, ¿no? Pero sí, en este caso vamos a continuar en el B.
Voy a poner en este caso a Cordelius, porque sí es bueno, pero ya no es lo que es antes. Ya no es lo que es antes, entonces sí sufres demasiado. En ciertas situaciones no tienes tanto rango. El problema, yo digo, más grande que tienes es el rango. No tienes el rango, no tienes el daño o el área de la ulti, no la ciclas tan rápido o tan fácilmente, ¿no? Queda uno que otro brawler por aquí, bros, pero es que hay muchos que son muy buenos en ciertas situaciones y otros que más o menos, pero yo siento que ya pasamos a los A. En este caso estrenamos nuestro puesto A con Gauss. Yo siento que mejoró muchísimo, tienes más daño, tienes obviamente el gadget que haces más daño cuando está un espíritu de los tuyos ahí, si no tus compas agarran eso, le das un escudo de 5000 y cacho o 6000 de vida extra a un tanque, por ejemplo, le das eso a un Mortis, hace el triple kill, ¿no? O sí, o sea, es algo situacional, pero si la usas bien, carreras mucho. También aquí voy a poner a Colette porque le hace mucho counter a todos los tanques. Son los brawlers que tengan más de 9000 de vida. Y hay muchos de ellos ahora mismo. Tal vez no tan en el meta, pero siempre vas a jugar en ciertos mapas. Obviamente en Atraco es de los mejores brawlers del juego también. Entonces sí, es una muy buena opción que deberías tener muy en cuenta. Aquí también va a estar mi pana Frank. Es bueno, pero no es tan bueno como antes. Tienes buena vida, buen daño. Obviamente el punto más fuerte es de que cuando menos vida tienes, más rápido disparas, ¿no? Entonces sí, es otra posibilidad muy buena también, bros. Igual que Gale, aquí también se va a quedar porque tienes muy buen daño. La habilidad estelar de ralentizar a los enemigos es muy buena y de verdad cargas mucho tu equipo. Si lo sabes jugar bien, sabes controlar la situación de la mejor forma posible. Aquí también se va a quedar Piper en este puesto. También yo siento que es buen brawler, pero solo si abres el mapa en Atrapagemas o en mapas muy abiertos de Balón Brawl. Obviamente también en Noqueo y Casa Estelar. Entonces sí, ahí esos son sus puestos, sus mejores lugares, ¿no? Los que más puedes cargar. Igual aquí Angelo se va a quedar ahí. Lo mismo, sirven los mismos mapas y en esos mismos modos igual. Y tienes obviamente la habilidad más coqueta de que tienes caminos por el agua. También aquí voy a poner a un brawler un poco más arriba de lo que yo pensé, pero mi pana Griff es buenísimo, es buenísimo. En uno contra uno destrozas a cualquier brawler. Tienes ulti, ciclas hasta 2 3 ultis contra tanques y hay muchos tanques en el meta, entonces sí es mejor opción que por ejemplo Colette y Gale, porque le haces muchísimo daño a cualquier brawler y esto le hace mucho daño a los tanques principalmente, ¿no? Aquí también Lola, viendo lo buena que es, la verdad es que sí estoy muy feliz de haberla puesto en este lugar porque siento que tiene muchísimo daño. Realmente no saben el daño que tiene este brawler, o sea, eres de los mejores mids en atrapagemas o tienes muchísimo control en el balón brawl y me pasas muy de control, tienes muchísimo, de verdad muchísimo, muchísimo control. También aquí va a estar Byron, tienes mucha curación, muchas posibilidades de poder apoyar a tu equipo y sí, de verdad realmente carregas mucho, si es que sabes jugarlo correctamente, ¿no? También aquí va a estar Otis. Yo siento que el daño que tiene es muy bueno, la hipercarga es muy buena, la habilidad estelar también es buena. Y la ulti, o sea, si tienes buenos compañeros para apoyarte, tal vez este es el único que estoy entre el limbo, entre el B y el C, en el A, perdón, pero en el A me voy a quedar porque también es muy buena opción y deberías de tomarlo en cuenta. Aquí también vamos a poner a Dynamite porque como thrower es muy bueno, pero hay obviamente mejores opciones ahora mismo, pero sí es muy buena opción y cargas mucho tu equipo si tienes lo suficientemente apoyo para los mismos, ¿no? Aquí también voy a poner a Tara porque es muy buena su hipercarga, su ulti, pero sí, su hipercarga es lo que más roto la ha hecho. En Atrapagemas es rotísimo porque puedes cambiar la partida completamente si estás ganando o perdiendo. Este, también, o sea, Balón Brawl también por el daño que tienes. En uno que otro mapa también ahí está más coqueto, pero sí tienes varias posibilidades por ahí. Continuamos ahora con. Yo diría que sí, con Darryl. Yo siento que también tienes buen daño, buen control. Sí tienes un buen combo, la verdad. La ulti, la hipercarga normal, pero sí, o sea, tienes muy buen combo en este caso. Aquí también yo digo que se va a estar Larry Lori, porque yo siento que también es muy bueno en muchos mapas y modos específicos. En noqueo, en casa estelar, en un otro mapa de atrapagemas, también tienes muy buen control y puedes cargar muy bien a tu equipo. Aquí también va a estar Jesse, yo siento que es muy buen brawler, pero tampoco tanto para estar en el top, 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 pero sí muy buen brawler que puedes carrear mucho a tu equipo en zona restringida, en atrapagemas, en esos mapas sí eres muy buena opción y si sabes jugar vas a jugar muy bien. Continuamos en este caso, bros, con ya se están acabando los roles del tier A, ya casi varios son de estos, son tier S, pero yo creo que en el limbo entre A y S, en mi opinión, Mortis es muy bueno, de verdad. Tal vez no tanto como varios piensen, pero si tienes la habilidad correcta. No, creo que se va a quedar entre el B y el A, pero más tirándole a B. Sí, es muy buen brawler, me lo salté, una disculpa, que estaba viendo que era muy buena la hipercarga, pero solo si sabes jugarlo muy bien. Y si tienes la hipercarga, pero sí, en general es buena opción también.
Y continuamos con Max. Esta sí se va a quedar en top A. Casi S, cerca. No, sí, vamos a ponerlo en... No, Max la regresamos. Y continuamos con Ash. Está en el top A, muy cerca de S. Ahí está en el limbo también, muy super, hiper, mega cerca de estar en el S. Es muy buen brawler, muy buen control, muy buena presión. El daño que tienes y la hipercarga es muy buena. Al igual que Nita, también se va a quedar en el A. Yo siento que también es muy buena opción. En atrapagemas, en balón brawl, en atraco, es muy versátil si lo juegas en mapas un poco cerrados, ¿no? Pero sí, en ese caso yo siento que se va a quedar por ahí. Y ya pasamos con los mejores brawlers del juego, que vamos a mencionar el top 5 al final, pero sí, en este caso yo siento que Rico tiene que estar sí en los mejores porque tienes muy buen daño, muy buen control. En los mapas que tienes esos muros, realmente sí cambias cómo juegas. Tienes muchas posibilidades y controlas muchísimo. Al igual que con Penny, mejoró muchísimo, es de los mejores mids. En atrapagemas, en zona restringida, es realmente un muy buen brawler. Y la hipercarga de estos brawlers, por ejemplo, cambió mucho cómo se juegan ellos. También aquí muy cerca del top va a quedarse este Amber. Es que está muy cerca del top 5, pero yo siento que todavía no llega, todavía no, le falta poquito. Porque tienes muy buen daño. Le falta una hipercarga buena y ya es top 5 a fuerzas, ¿no? Pero sí está muy cerca ahora. Para los brawlers que no tienen hipercarga, creo que es el único brawler de aquí que no tiene hipercarga, excepto Yuyu. Entonces sí, o sea, tienes que ser muy buen brawler para no tener hipercarga y estar en este nivel, ¿no? Pero sí, se va a quedar ahí. Y continuamos con Max. Yo siento que le puse un buen lugar, pero un poquito más alta tal vez de los que los demás piensen, pero en mi opinión sí es muy buena opción. Tienes muchísimo control si sabes jugarla o tienes un compañero que sabe jugarla, realmente te va a cambiar muchísimas partidas cómo se juegan y de verdad que sí está rotísimo. Continuamos ahora yo diría que con... Es que ya estos son muy cerca entre ellos, de verdad que están... Cualquiera de estos podría ser top 5. Pero creo que me voy a ir por Melody en este caso, porque también tienes muchas posibilidades, pero el punto más débil que tienes es que la ulti ya no ciclas tan rápido como antes. El daño que tienes por disparo es muy malo, lo único bueno que tienes es cuando estás pegadito a los enemigos. Pero como no tienes tanta vida o tanto daño, cerca, sí sufres un poquito, pero sí, la hipercarga le mejora muchísimo y tienes muy buen control y muy buenas posibilidades. Aquí también va a estar Stu, en este cerca, rozando también el quinto puesto, en cuanto a todos los brawlers en general. Pero sí, tienes una hipercarga muy buena, el daño, la presión que generas, si vas contra throwers, te los comes facilísimo, brawlers que tienen muy poquito daño, te los comes muy fácil porque generas mucha presión, empujas para atrás, tus compañeros empujan, entonces sí, se va a quedar en ese puesto. Y pasamos ahora con el top 5 mejores brawlers de todo el juego. En este caso yo creo que me voy a ir con... Ay, una disculpa, If se va a quedar aquí en el quinto lugar. La hipercarga es lo más fuerte que tiene ahora mismo. Ir por el agua, en casa estelar, en noqueo, en atrapagemas, en balón brawl. Yo jugué en esos modos y es muy fácil de pushear. A rango 30 si tienes la hipercarga y sabes más o menos apuntar los disparos, es muy buena opción. En el cuarto lugar se va a quedar Macy. El daño que tiene, 3000 de daño por disparo a cualquier distancia. El único, obviamente, el detalle es el que tienes un poco de delay desde que disparas hasta que realmente sale el disparo, ¿no? Pero sí, yo siento que 3000 de daño, la hipercarga, la habilidad estelar, el gadget, es un combo perfecto. Muy buen para muy completo y muy coqueto. Y como ya mencioné, estos brawlers del S y el A, maxea. Y de los demás, B o C, si te gusta mucho el brawler, tal vez sí te recomendaría maxear. Pero del D y F, no, por favor, no. Continuamos segundo puesto. Tercer puesto, perdón. Medalla de bronce para Surge. Mucho daño, mucho control contra tanques. Está rotísimo. Tienes una habilidad estelar muy buena. Hipercarga de las mejores del juego. Gadget muy roto. Entonces sí, tienes un combo muy, pero muy, muy bueno. Uy, aquí es... Ay, no sé. Esto es creo que lo más cerrado que está. Creo que voy a irme solo por poquito, por quititito, a mi pana Berry con la medalla de plata, segundo lugar. La hipercarga es buenísima. En zona restringida, en atrapagemas, en balón brawl, uno que otro mapa así de control es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero en primer lugar, y sin sorpresa de nadie, Yuyu. Ay, no sé por qué, ay, seleccioné por accidente otra cosa. Yuyu también. Es muy buen brawl, tiene mucho control, muchas posibilidades. Realmente es algo que está rota porque estás en el agua, ralentizas a los enemigos. Tienes gadget, tienes tu ulti que la ciclas muy rápido. Gadget que si estás en el agua te da velocidad de movimiento. Si estás en los arbustos te da invisibilidad. Y si estás en la tierra te da un escudo. Si tu disparo está en la tierra tienes un daño de 2000 y no tienes tanto rango. Pero si estás en los arbustos le haces 1600 pero tienes un rango más grande que el de Tick.
y si estás en el agua tienes el mismo rango que el de tierra, pero lo ralentizas. Entonces sí es el brawler más versátil de todo el juego. Ojalá les haya gustado y les sirva para pushar estos brawlers a rango máximo, bro. Suscríbanse si fue así. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias por todo y bye.